En el programa de la noche hablan los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con la ciudad de Miami y saludamos al señor José Rafael Marquina. Él es médico venezolano radicado en los Estados Unidos y fue la persona que afirmó en las últimas horas haber conocido el verdadero estado de salud del presidente Chávez. Doctor Marquina, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor Marquina, ¿qué tan ciertos, qué tan cercanos, qué tan verídicos son los informes que usted da a conocer sobre la salud del presidente Hugo Chávez? Bueno, mira, de hecho, casi todas las informaciones que yo he dado coinciden plenamente con la prensa internacional, con informaciones que han salido a relucir periodistas de Brasil, la agencia de espionaje privado Stratfor, inclusive las mismas versiones que el presidente ha dado. Yo, por ejemplo, digo que el presidente, lo dije inicialmente en el Twitter, que la cirugía del presidente había sido muy sencilla, muy superficial, que la recuperación iba a ser muy rápida, cuando por el mismo lado estaban dando rumores de que se había complicado. No, el presidente está muy bien, y es cierto lo que dicen. El presidente salió muy bien de su cirugía, fue una cirugía muy superficial, donde le limpiaron unos bordes necróticos del tejido, y por supuesto no se atrevieron a resecarle porque tiene una cantidad de metástasis, y las metástasis desde el punto de vista médico son irresecables. Sí, o sea que usted desmiente la teoría que se da a conocer a través del periódico Globo de Brasil, donde habría tenido una hemorragia y una complicación en la operación. No, mira, eso es común, las hemorragias son comunes y sí probablemente la tuvo, porque el problema es que a Chávez le hicieron una operación que tiene muchísimo tejido fibrótico y Chávez es una persona obesa, al mismo tiempo Chávez había recibido quimioterapia, estaba tomando esteroides, una cantidad de cosas que hacen, por supuesto, que esa operación sea mucho más técnicamente difícil, tenga que cortar mucho más tejido. Lo que pasa es que eso sucede mucho en la cirugía, siempre hay pérdida de sangre, hay una pequeña hemorragia. Mientras no haya un compromiso de una arteria grande, de una arteria mayor, esas hemorragias son fácilmente controladas, o se le da fluido a la persona, o cuando la persona desarrolla una anemia muy severa, pues se le da una transfusión de sangre. Pero eso no es nada serio. Las hemorragias son graves cuando hay compromiso de una arteria mayor, cuando por error en la cirugía, por ejemplo, en la cirugía le cortan una arteria. Eso ya es grave. Pero las hemorragias después de recuperaciones, eso es normal. Y ratifico que eso fue cierto, eso tal vez sea cierto, pero es algo que no es desde el punto de vista clínico relevante. Doctor Marquina, usted ha hablado de hacer una biopsia para determinar qué tipo de cáncer es y que esa biopsia no se podría hacer en Cuba. ¿En qué país del mundo se puede hacer esa biopsia y cuánto tiempo dura el resultado para darlo a conocer? Mira, en Cuba hay una cantidad de reactivos que no hacen en Cuba. Y la vez pasada, por ejemplo, esa biopsia, esa información la supe a través del periodista Nelson Bocaranda, que él sacó esa información que las láminas de Chávez las sacaron la vez pasada para los Estados Unidos, parece que fue donde tuvieron el acceso final. En Venezuela recibieron los resultados de las láminas, esos son los resultados que los médicos tenían, pero nunca se supo dónde fue el diagnóstico final. Creo que acá en los Estados Unidos, por la misma privacidad, las leyes acá son tan estrictas que muchas veces a lo mejor pudo haber sido que llegó esa lámina para acá y nadie supo, por lo mismo de las leyes de privacidad acá que son pero muy severas. Sí, doctor Marquina, para terminar le hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo, según su diagnóstico, le puede quedar de vida al presidente Hugo Chávez y si con la operación y el procedimiento médico que se está llevando a cabo con él puede estar mentalmente capacitado para gobernar Venezuela? Mira, quiero ratificar primero, y discúlpame que me tome el abuso de decirlo, pero quiero ratificar que yo le deseo al presidente Chávez que llegue vivo al proceso electoral. Y a su familia le deseo, y mira, de verdad, como venezolano, como creo que las instituciones democráticas desean, y todos queremos que Chávez sea una persona que vaya a las elecciones democráticas y que el pueblo decida quién es. Volviendo a tu punto, Chávez admitió en octubre que él tenía una tomografía, que él no tenía cáncer, que no tenía ningún tipo de lesiones. Voy a citar a Chávez para no especular. Chávez dice que él no tenía lesiones. 3 meses después le aparece un tumor de 2 centímetros. Eso indica que el tumor está multiplicando su tamaño, cada 17 días está duplicando el tamaño. Indica que es un tumor sumamente agresivo. Ya el hecho de que tenga un tumor de 2 centímetros, por las versiones de Chávez, yo tengo informaciones que ese tumor apareció en la médula adrenal y que también tiene metástasis en el hígado y que le ha aumentado el tamaño del tumor alrededor del área del psoas, del área retroperitoneal. Ahora, estaríamos hablando de 6, 8 meses, 12 meses, tal vez, y eso yo se lo pido, y como venezolano se lo pido. Ojalá el presidente Chávez acepte recibir quimioterapia, ojalá, eso sería lo más beneficioso, agentes de segunda línea. Lo que sí le pido al presidente Chávez es que no se la deje dar en Cuba, que vaya a un centro especializado, que vaya al Brasil,
que vaya al MD Anderson en los Estados Unidos, si no le parece, que vaya a otro país intermedio, un país europeo, por ejemplo, o al mismo Colombia, al mismo Venezuela. En Venezuela hay médicos excelentes. Pero por favor, eso es lo que yo le pido al presidente. Yo quiero que el presidente Chávez se mejore. Yo no le deseo la muerte a nadie. Yo quiero que el presidente se mejore y que haya en Venezuela un desenlace democrático. Doctor José Rafael Marquina, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Muchas gracias. Y esa es la pregunta, ¿qué pasará con la revolución bolivariana si su máximo líder, el presidente Hugo Chávez, delega el poder afectado por su enfermedad o eventualmente muere derrotado por el cáncer? Cuando el mandatario cumple una semana fuera de Venezuela, estas son algunas de las preguntas que tratan de responder los analistas y en general los venezolanos. El periodista del programa La Noche, Carlos Sanabria, le trasladó las mismas inquietudes a la analista venezolana Sheila Dalmeyer y aquí está la respuesta. Primer escenario, Chávez recupera su salud. Para la analista venezolana Sheila Dalmeyer, aunque el mandatario quede recuperado del cáncer que lo aqueja, estará débil físicamente para enfrentar a Enrique Capriles en las elecciones del 7 de octubre. Sobrevivir a un cáncer, en el caso de que lo hiciera, lo deja en desventaja en comparación al otro contrincante, que evidentemente es una persona joven, vital, que además está recorriendo el país permanentemente y con un mensaje enérgico y de juventud. La recuperación de la más reciente intervención en Cuba podría restarle presencia frente a los electores. Ya Chávez tiene un año en el que no ha podido estar en la calle como normalmente acostumbrada a hacer de cara a elecciones o a un proceso electoral. Entonces eso de alguna forma ya lo pone en una desventaja. No quiere decir que tenga las de perder, aun cuando no esté en la calle, pues siempre va a contar con los medios audiovisuales, con los cuales pues, en ocasiones abusa, con sus cadenas presidenciales, que lo mantiene de alguna forma vigente dentro del electorado. Segundo escenario, ante el agravamiento de su salud, Chávez cede el poder. Aunque el chavismo tiene prohibido hablar de la desaparición del presidente de Venezuela, hay tres figuras políticas que podrían sucederlo en el poder. Uno sería el vicepresidente, que sería Elías Agua, que tiene además una formación bastante ideológica dentro de lo que es el chavismo, o sea, digamos, a mi juicio es el más fuerte ideológicamente. Está el presidente de la Asamblea, que es Diosdado Cabello, y este es un análisis, si se quiere, personal. Su hermano, que aun cuando no es una figura mediática, es el actual gobernador del estado Barinas, pero con él se mantendría la marca Chávez. Dalmeyer considera que el poder de la revolución bolivariana no quedará al mando de las fuerzas militares y su máximo comandante, el general Henry Rangel Silva, cuestionado por sus supuestos nexos con las FARC. No veo factible que el poder recaiga sobre él, además que es una figura que recién es nombrada ministro, es muy polémica y definitivamente yo no lo veo como un escenario factible que sea él la persona que termine llevando las riendas del proyecto de la revolución. ¿Hay más Chávez que chavismo? Sin duda. Yo creo que quien mantiene atomizado todo el proyecto chavista es el presidente y por debajo de él pues hay una lucha de poderes impresionante. Tercer escenario, Chávez muere. Una eventual muerte del presidente Hugo Chávez desencadenaría en pugnas entre los posibles sucesores y además los proyectos continentales como el ALBA, la UNASUR y la CELAC, liderados por el mandatario, quedarían sin piso. Un gobierno opositor tenga opción en Venezuela, luego del 7 de octubre esto se siga financiando, entonces realmente en lo particular le veo poco futuro de no existir la figura de Chávez en el entorno de la política internacional, que estas figuras como el ALBA, como UNASUR puedan continuar. Según Dalmeyer, para un sector de los venezolanos la salud del mandatario es un tema secundario ante los problemas sociales que afronta el país suramericano.